Soy Carlos Marchán y a nombre del equipo de Octavo Mundo, sean bienvenidos a nuestro programa, un espacio audiovisual de conversación. Este Octavo Mundo está consciente que está en un naufragio de su propia existencia. Busca aprender del octavo pasado, busca entender el octavo presente y busca proyectarse hacia el octavo futuro. Así arrancamos nuestro primer programa. El actual contexto histórico que estamos viviendo como país nos promueve a pensar dos temas y a la vez dos preguntas que son importantes para nosotros. ¿De qué manera se pronuncia la lucha por los derechos políticos? Y otra pregunta, ¿de qué manera se proponen estas demandas sociales y económicas? En este contexto de nuestra región y en particular de nuestro Octavo Mundo, es menester poder tener una interesante invitada para poder develar estos temas desde el punto de vista del feminismo. Para ello hemos invitado a una destacada abogada, una destacada personalidad de la ciudad de Concepción, de nuestro Octavo Mundo, Ana Albornoz Cuevas, quien es abogada, dirigente social y política, estudió la Universidad Católica de Concepción, fue ex candidata a CORE, ha trabajado en diversas corporaciones de asistencia judicial dentro de la octava región, ha prestado diversas asesorías al Colegio de Profesores de Chile y ha trabajado en diversos temas de la mujer, siendo una de las pioneras aquí en la zona en respecto al trabajo en este tema, y actualmente desarrolla una interesante asesoría en el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Nosotros queremos entender algunas claves respecto a este tema del feminismo, el feminismo de nuestro Octavo Mundo, de nuestra ciudad de Concepción. Y para ello entonces vamos a hacer algunas interrogantes que esperamos que Ana nos pueda dilucidar respecto a este tema. Ana, muy bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta y valoro el gesto de que el primer programa se refiera al feminismo, porque eso sí nos visibiliza a las mujeres y nos pone en el lugar en el que nos merecemos en la sociedad. Perfecto. Mira, hay un tema, vamos a partir por lo básico, que tiene que ver cómo se entiende el feminismo en nuestra región del Biobío, en Concepción, alrededor, en este Octavo Mundo. El feminismo en Concepción está cruzado, yo diría, por grandes movimientos sindicales y grandes mujeres lideresas que marcaron desde principios de siglo la importancia dentro de nuestra región. Yo te podría mencionar, por ejemplo, dentro del Colegio de Profesores, a Patricia García, a Olivia Rivero, a Alicia Navarro, que fueron mujeres que se abrieron paso. De hecho, la señora Alicia fue la primera mujer en la CUT. Entonces, nosotras en Concepción también hemos hecho historia en ese sentido. Y eso nos parece necesario relevar, porque ahora hay un movimiento en la región, claro, que es estudiantil y que es feminista también, que lo impusieron las mujeres. Pero tenemos una larga tradición histórica de mujeres sindicalistas que apuntan también a nuestra clase, a las trabajadoras de Concepción. Tenemos sindicatos importantes que están altamente feminizados y que están relegados en el ámbito económico. Por ejemplo, yo te puedo mencionar el sindicato de Algueras y el que tú me dices en el que yo trabajo, que es el Sintracap, que son las trabajadoras de casa particular, antes llamadas asesoras del hogar, claro, pero que son trabajadoras. Y en el fondo el feminismo se ha desarrollado en nuestra región también a través del ámbito sindical. Entonces ha tenido una larga data entonces como el feminismo como un movimiento social, a tu juicio. Sí, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, porque en esta ciudad que se declara la ciudad de la independencia, en Concepción, correcto, las mujeres no somos independientes aún, pero hay mujeres que han dado una lucha y un ejemplo. Y eso es importante destacarlo y relevarlo siempre, en todo momento. Mira, a partir de eso, de lo que tú planteas como un movimiento social que no es nuevo, por lo que logro comprender desde tu visión del feminismo, ¿cuál sería o cuál crees tú que es la propuesta política que hoy en día se está levantando desde el feminismo en nuestra región? Que quizás podría ser un poco la diferencia entre el feminismo, que a lo mejor puede tener otra expresión o un matiz, por ejemplo, lo que ocurre en Santiago. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión respecto a la política, a la propuesta política que hoy en día está levantando el feminismo? Lo que sucede es que nosotras, que llevamos harto tiempo trabajando dentro del feminismo, nos reunimos también y conversamos acerca de estrategia y táctica para nosotros poder influir realmente en la sociedad y tener una sociedad efectivamente feminista, pero también socialista y de clase. Esa es nuestra principal impronta y el objetivo al que nosotros queremos llegar. Entonces, en el fondo, aquí en Concepción está también el movimiento 8M, está ABOFEM, del cual yo también soy miembro, que son las abogadas feministas,
y hay feminismo sindical, que es lo que te comentaba antes del trabajo del feminismo que se hace en los sindicatos de trabajadoras. También, por ejemplo, la Unión Portuaria, no solo un sindicato altamente masculinizado, pero también tiene mujeres, y nosotros trabajamos desde la perspectiva de las portuarias. Y desde la perspectiva de los portuarios también, porque el feminismo no es solo algo que sirva a un género, no sirve solamente a las mujeres, sino que sirve a toda la sociedad. Tenemos valores que pensamos que van a ayudar a hacer un país y una región en que se viva en comunidad, en que se viva empáticamente, con una concepción horizontal del poder, Carlos. Eso nosotros nos imaginamos. Ana, tú planteaste el tema de un feminismo socialista y de clase. ¿A qué se refiere con eso? Un poquito para dar una bajada. Lo que pasa es que a mí siempre, en todas las charlas que yo hago, es recurrente la pregunta de si se puede ser feminista y sin tener una afiliación política. Nosotros no tenemos una afiliación política determinada, pero sí la derecha o sectores más conservadores también de la concertación jamás han defendido valores feministas. Por ejemplo, ciertas demandas feministas, como tú puedes ver que el divorcio era una demanda en general, pero que fue asumida por el movimiento feminista. Y sin embargo eso, sectores de la derecha se opusieron tajantemente y también sectores de la concertación. Entonces tú puedes ver a una ministra Cubillo que se opone al divorcio y que después se divorcia cuando sale la ley. Entonces, en realidad, ellos se oponen al aborto, se han opuesto históricamente al voto de la mujer en 1949, todos los sectores conservadores se opusieron a eso. Entonces nosotros lo que les planteamos a las mujeres es que nosotros efectivamente nos definimos de izquierda, porque nuestras demandas no tienen cabida dentro de un mundo, dentro de la lógica neoliberal, más que no. Ya, entendiendo esa lógica que tú planteas claramente y siguiendo el relato que tuvo el feminismo a través de la historia de Chile, la participación de la mujer ya en las elecciones plenamente se da a mediados del siglo XX. Esa contradicción de la que tú estás hablando, ¿cómo tú la visualizas dentro de la región, de lo que te ha tocado vivir, de lo que te ha tocado conversar, de lo que te ha tocado de una u otra manera participar dentro de los espacios sociales donde el feminismo tiene presencia? Lo que sucede es que nosotros, por ejemplo, vemos en el mundo sindical cuesta mucho que las mujeres se inserten. Como te decía antes, los sindicatos altamente feminizados están relegados. Por ejemplo, hoy yo les comentaba que a mí me entrevistaron en el TVU en una marcha porque yo pertenezco a Unidad Social y yo soy parte de, ahí soy asesora legal de la Unión Portuaria y además soy asesora del Sintracap y de una comunidad que es la comunidad autoconvocada de Pedro de Valdivia, Bajo. Pero la periodista me pregunta a mí de la Unión Portuaria, porque la Unión Portuaria es un sindicato fuerte. Correcto. Pero el Sintracap se mantiene invisibilizado. Entonces es lo mismo que pasa en la sociedad. Tenemos en las juntas de vecinos un montón de mujeres que son dirigentes de las juntas de vecinos. De hecho, todas las juntas de vecinos que yo asesoro, las dirigentes son mujeres, en su mayoría. Si vamos a los centros de padres, 100% de las mujeres prácticamente andará un 2% de hombres, claro. Y las dirigentes son mujeres. Pero si nosotros vemos el poder político, el poder real, donde se influye para tomar las decisiones, no donde solo se trabaja como hormiga para lograr algo, sino donde tú puedes tomar una decisión que cambie la vida de las personas, ahí no vemos mujeres. Hay un 13% de mujeres en los gobiernos locales. Entonces eso es grave. Y cuando una mujer llega al poder, ni siquiera se comporta como feminista, porque tuvo que abrirse paso y está masculinizada. Porque para hablar tiene que levantar la voz, para poder tener un puesto de poder tiene que maquinar como un hombre. Entonces, en el fondo tuve liderazgos como el de la Margaret Thatcher o la Evelyn Matei aquí en Chile, que son liderazgos fuertes y altamente masculinizados. Tú hablaste de grandes personalidades a nivel internacional como a nivel nacional, pero local. ¿Cómo ves tú esa relación de contradicción en cuanto a la participación de la mujer? ¿Cómo lo ves tú? Porque tú mismo mencionaste claramente que hay una suerte de invisibilización de la mujer, por lo menos en el espacio que te ha tocado y que tú has evidenciado. Pero, ¿cómo tú lo has palpado, por ejemplo, en colegios de profesores, en la asesoría que tú desarrollaste en el mundo de los portuarios? ¿Qué tan complejo es esta presencia femenina o esta presencia de la mujer, llamémoslo así, dentro de estos espacios que serían espacios ya más complejos políticos? Que es difícil que la mujer se desarrolle ahí porque una mujer en el ámbito sindical o en el ámbito también dentro de los partidos políticos y dentro de las grandes asociaciones y grupos intermedios está generalmente relegada a tareas orgánicas. ¿A qué me refiero con esto? Para explicarle a la gente. Porque la mujer es la que consigue la sede, la que prepara el coffee break, la que hace la minuta, pero el que
sale a la luz pública, porque nosotros siempre estamos relegados al ámbito privado, sino que el que hace el discurso del 1 de mayo es el hombre, no la mujer. Pero aquí en la región, por eso yo partí señalando que tenemos ejemplos de grandes mujeres que sí han roto esa barrera y con todas las consecuencias domésticas que uno le provoca, porque una mujer que sale a la luz pública, como la sociedad no está acostumbrada, y hay una imagen de la mujer resignada al ámbito doméstico, privado, que se dedica a los hijos, que es sumisa, que no levanta la voz, que no expresa sus ideas, que espera que los otros hablen por ella. Entonces eso genera costo en las vidas personales de las líderes. Correcto. Nosotros, esa es la imagen que nosotros queremos cambiar y que queremos decirle a la sociedad, bueno, las mujeres tenemos que salir a la luz pública. Mira, respecto a eso, Ana, yendo un poco más a la contingencia que tiene que ver con esto último que ha pasado en nuestro país antes de esta rebelión popular. A lo mejor tú ya expresaste algo, pero a nosotros nos interesaría de que tú pudieras clarificar qué aspectos no abordaba el feminismo en la región, a tu juicio. Porque tú has mencionado una serie de situaciones que sí efectivamente han sido complejas y que han dejado a la mujer y al feminismo como concepto político en un segundo plano, o más bien relegadas. Pero desde el otro punto de vista, ¿qué aspectos crees tú que no se abordaban ahí? Que el feminismo no tomaba como aspectos que eran, por ejemplo, tú habías dicho el tema de clase, el tema de un concepto socialista que tiene el feminismo. ¿Qué no se abordaba ahí? Lo que pasa es que existen distintas cúpulas. Las feministas no somos de cúpulas, como te explicaba antes, creemos en una concepción horizontal del poder, no vertical jerarquizada. Entonces, sucede que si tú vas a una población, si vas a sectores de contextos rurales, por ejemplo acá en Concepción vas a Chaimagas, las feministas no saben lo que es el patriarcado. Ahí las mujeres no saben, te preguntan qué es lo que es eso. Ellas sí saben que existe violencia contra la mujer, pero no saben en qué consiste una demanda de violencia intrafamiliar, ni tampoco qué es lo que es la sororidad, ni qué es el separatismo. No tienen conceptos que son de cúpulas intelectuales en el fondo, porque las mujeres han conquistado a través de las universidades ciertos espacios académicos, pero lo que les falta al feminismo es llegar a la población, es llegar al negocio del barrio de la esquina, es llegar a la señora que su marido la está golpeando y lo normaliza. Pero, ¿y este movimiento de qué manera ha aportado que el feminismo sea un tema que hay que considerar dentro de la pauta política, dentro de la demanda concreta, ya sea como se inicia este movimiento, por ejemplo, parte por un tema de reivindicación económica, pero ahora también está ya la reivindicación también de parte social y también cultural, porque el feminismo también rompe una lógica cultural de muchos años, de mucho tiempo. Entonces tú hablas del patriarcado, por ejemplo. ¿Cómo esto ya se viene insertando y cómo en esta movilización se viene dando que estos conceptos, que estos temas sí son importantes dentro de la reivindicación global de este proceso? Lo que pasa es que el feminismo lo que principalmente aporta a este movimiento y lo que va a seguir aportando dentro de las instituciones y también en la generación de la Asamblea Constituyente para la nueva Constitución es que nosotras creemos en una concepción de poder, como te decía antes, horizontal, pero un cogobierno. Nosotros no creemos que tengan que venir las decisiones de arriba, nosotros creemos en los autodiagnósticos participativos, que es algo que practica mucho el feminismo y que le serviría mucho a la sociedad en general y a la sociedad chilena y por cierto a esta región. Por ejemplo, no es que yo tengo la idea de que Ortiz quiere hacer un Providencia en el centro de Concepción y se olvida del resto de la periferia. Pero nosotros lo que pensamos, nosotras las feministas, pensamos que esa decisión tiene que darse a los barrios. Pedro de Valdivia tiene que construirse como Pedro de Valdivia y decir cuáles son sus necesidades. Ellos quieren título de dominio, por ejemplo. El tema de los edificios les interesa, pero no es un tema preponderante para ellos. Claro. En Chaimagas tienen un basural, entonces la gente puede tener una concepción económica distinta, pueden querer hacer cooperativas, por ejemplo. Entonces nosotros hacemos un diagnóstico de que lo que a ellos les falta y a través de eso construimos políticas públicas para solucionar sus problemas. Nos vienen impuestos desde arriba y eso es el feminismo. Correcto. Es que ese es un tema porque generalmente cuando se plantean todas estas demandas, en apariencia, parecía que el feminismo se había sumado en última instancia de todo este movimiento. Entonces, lo que tú estás planteando en el fondo es de que el feminismo sí ha tenido una presencia previa, para colocar como un punto, un antes y un después, más o menos para ordenarnos, digamos, en esta conversación del movimiento y de esta rebelión popular, pero que ya tenía un correlato, ya tenía también un relato desarrollado con respecto a la participación en diversos espacios sociales. O sea,
Tú mencionas la importancia que tienen las poblaciones de los distintos barrios de nuestro octavo mundo, de nuestra Concepción y de la región en general, como tú expresas. A nosotros nos interesaría que tú nos pudieras un poco compartir esta experiencia con un sector que ha sido siempre invisibilizado y que son unas trabajadoras muy precarizadas, que es la participación que tú tienes como asesora del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular. ¿Qué nos puedes decir en relación a ello aquí en la región o aquí en nuestra ciudad de Concepción? Y que es el trabajo más lindo que yo he hecho. Yo he asesorado a diversos sindicatos, he estado en muchas poblaciones, he estado en centros de padres, como te dije, en la Unión Portuaria, en los colegios de profesores, en la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, en Santa Juana, en Florida, en Talcahuano. Pero el Sintracap, que es el Sindicato de Trabajadores de Casa Particular, que son las asesoras del hogar y las nanas, a mí me emocionan todos los días. Ellas son mujeres que son las precarizadas entre las precarizadas. Son mujeres que en un 33% en la región, te voy a dar un dato, tienen contrato. Han dado una lucha hasta el 2015, ni siquiera ellas tenían un régimen legal igual al de los trabajadores, ni siquiera tenían garantizado el sueldo mínimo. Entonces yo le digo a las y los penquistas, ¿no están ellas más precarizadas que el resto? Y ahí nosotros nos preguntamos, por ejemplo, el día de hoy, la legislación también las discrimina. Ellas no tienen un tope de 8 horas. Entonces tú ves que hay una discriminación de las instituciones del Estado, de la legislación chilena transversal y además de la sociedad, porque los hijos e hijas de ellas no quieren decir que sus mamás son nanas. Claro. Y ellas reniegan del concepto de nanas no porque no estén orgullosas de lo que hacen. Lo hacen, Carlos, porque ellas principalmente quieren ser trabajadoras y quieren tener los mismos derechos que el resto. Hay un estigma. Hay un estigma en la sociedad, son discriminadas por sus patrones, por el resto de la sociedad y por supuesto por la institucionalidad. Pero aquí, ¿tú crees que hay un tema que está al del feminismo, por ejemplo? Bueno, nosotras el año pasado hicimos un foro que se llamaba Feminismo Popular. Invitamos a la presidenta del Sintracap, que en ese momento era Ruth Olate a nivel nacional, que es de esta región, por cierto, es de una comunidad rural de Santa Juana. Y además invitamos a la presidenta de la Unión Comunal de Concepción, la señora Guillermina Miranda. Y les preguntamos cuando terminó el foro si el feminismo se había acercado a ella. Dijeron que en ningún momento. Entonces nosotras ahí empezamos a retomar, porque la historia del feminismo, como concluimos antes, no se construyó ahora en los años recientes. Claro. Viene desde atrás. Y ahí yo tomo las grandes dirigentes sindicales que conversamos al principio de esta presentación. Entonces, en ese momento yo les ofrecí ser su abogada. Y empezamos a hacer un trabajo de solidaridad entre sindicatos. Al día de hoy yo te comento que la Unión Portuaria, principalmente el sindicato de estibadores de San Vicente, está apoyando a los trabajadores de casa particular. El Colegio de Profesores de Talcahuano, y espero que el de Concepción también se sume, está haciendo talleres de alfabetización de adultos, porque ellos no saben leer, no tuvieron esa oportunidad. Exacto. Ni siquiera en el 80% tienen octavo básico. Es de la invisibilización que tú justamente hablabas a través de la historia. Ana, para ir finalizando, en un minuto y medio, nos interesaría que tú nos pudieras responder esta pregunta. Es decir, ¿cómo imaginas tú el aporte del movimiento feminista en la construcción de este nuevo octavo mundo? Yo en realidad sueño un Concepción morado, porque el color de las feministas es el morado. Y yo sueño un Concepción, una comunidad penquista morinegra. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que nosotros podemos aportar lo que te decía antes, con la empatía, con la horizontalidad del poder, con una comunidad que se deba a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. No queremos imponerle a los ciudadanos, por eso se produjo este estallido social, porque nos imponen leyes que nosotros no generamos, con origen espurios, nos imponen instituciones con personas que nosotros no queremos. Ya vimos en la funa al alcalde Ortiz. Yo fui a una reunión a la municipalidad y le dije a los funcionarios, ¿cuándo van a escuchar? La municipalidad está toda rota, le están pidiendo más de 1000 mujeres la renuncia al alcalde Ortiz, y el alcalde no escucha. Es un alcalde que además ha sido cuestionado por tener causas sobre violencia intrafamiliar. Entonces, no nos sentimos escuchadas. ¿Y qué hacemos? Desbordamos la sociedad. Pero no con violencia, con cantos, con bailes, con el colectivo de las tesis, y decimos, nosotros vamos a cambiar este mundo. Nosotros vamos a estar ahí para entregarle a la comunidad socialismo, para entregarle igualdad, para entregarle dignidad. Nosotros no peleamos solo por la violencia hacia la mujer, peleamos por la violencia en toda la sociedad. Y la violencia con la miseria de la seguridad social que hay en este país, de las pensiones, de la educación y la salud indigna, es una violencia que nosotros vamos a atacar como primer punto y como primera prioridad en nuestras demandas. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos tu presencia, tu tiempo por participar aquí en este primer programa de Octavo Mundo.
y terminar con una pequeña reflexión que para nosotros es muy importante, que esta idea liberadora del ser humano tiene su origen en la ilusión y la fantasía creadora de la razón. Y dejamos una pregunta: ¿qué capacidad de imaginar tendrá este nuevo octavo mundo? Porque para nosotros es importante, y creo que hemos clarificado muchas cosas que son muy relevantes para nosotros como equipo Octavo Mundo, de poder conocer este tema que para nosotros es muy importante, que es el feminismo. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.